Como le venía diciendo, el condicionamiento ante la muerte empieza a los 18 meses. Todo crío pasa 2 mañanas cada semana en un hospital de moribundos. En estos hospitales se encuentran los mejores juguetes y se les obsequia con helado de chocolate los días que hay de función. Así aprenden a aceptar la muerte como algo completamente corriente. Un mundo feliz. Aldous Huxley. La corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español, o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo de una... fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Nos enfrentamos hoy a un tema inevitable, especialmente en tiempos de pandemia, la muerte, con la que cerramos el ciclo de programas relacionados con el coronavirus. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. La muerte ha acompañado a la humanidad desde que ésta existe. El arte, la literatura, el ritualismo y las creencias desarrolladas por las sociedades a lo largo de la historia muestran cómo la finitud de la vida ha constituido uno de los elementos más recurrentes, íntimos e importantes de la reflexión del hombre sobre su propia existencia. Hoy abordaremos estas cuestiones desde la imaginación crítica de Aldous Huxley, plasmada en su Un mundo feliz, que fue publicado en 1932. En este empeño nos acompaña Joseba Louzao, doctor en Historia, profesor universitario, articulista y especialista en Historia religiosa. Además, Joseba ha publicado recientemente el libro La Guerra Civil Española para Damis. Hola Joseba, bienvenido. Buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Junto a él están nuestros colaboradores habituales. David Sarias, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad San Pablo CEU. Buenos días, David. Hola, buenos días, Javier. Juan Carlos Jiménez, profesor en la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Álvaro Petit, escritor y periodista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y quién les habla? Javier Collado. Hechas las presentaciones, vamos a abordar este tema fascinante que ha llegado de nuevo hasta nuestra actualidad de manera brutal, además, por la pandemia del COVID-19. Nos aproximamos a la muerte en tiempos del COVID como un hecho cultural y desde una perspectiva histórica. Históricamente encontramos una gran diversidad de sensibilidades y concepciones que en nuestros días han alcanzado un punto diferencial. Si en algunas culturas de la antigüedad, como la espartana, la muerte era algo hermoso, en la occidental cristiana el momento de presentarse ante la divinidad, en el actual posmoderno y secularizado, ha perdido todo el revestimiento de gravedad. En la literatura abundan los ejemplos sobre cómo nuestras sociedades han llegado a negar la existencia misma del dolor, la vejez y el fin de la vida. Quizá la reflexión más célebre sobre estas cuestiones sea la del mundo feliz de Huxley y el más reciente que hemos podido ver en series como Altered Carbon. En su obra, Huxley imagina un mundo distópico que hoy no parece tan imaginario, en el que Occidente ha erradicado el dolor, la muerte, la infelicidad mediante el suministro masivo de soma, un medicamento antidepresivo, y el consumo, también masivo, de entretenimiento banal. Es algo que encontramos resumido en este fragmento de la adaptación de la obra de Huxley que realizó Radio Nacional hace unos años. ¡Quiero estar con mi madre! El cadáver va camino de la cadena de recuperación. Pero... Ya no puedes estar con ella. Y deja de entorpecer nuestro trabajo. Condicionar a los niños hacia la muerte es esencial. Es inhumano. Inhumano es alterar el orden social. Unos niños bien condicionados serán unos eficientes trabajadores en el futuro. Y ahora, por favor, tienes que irte ya. Un momento, ¿de verdad crees que esto es humano? Por favor, hagan una línea para la distribución de soma. Gracias. Por favor, hagan una línea. El COVID ha irrumpido en una realidad alarmantemente parecida a la imaginada por Huxley. Pero ahora el colapso de las morgues y de las funerarias y el volumen mismo de fallecidos nos han obligado como sociedad a enfrentarnos a la muerte como algo repentinamente presente en nuestras vidas.
Huxley temía que los avances tecnológicos, desprovistos quizá de reflexiones éticas que los completen, nos han llevado como sociedad a perseguir lo que se ha dado en llamar la muerte de la muerte, considerando que el final de la vida no es más que el resultado de una enfermedad, que es el envejecimiento. Somos, en otras palabras, cada vez más incapaces de darle sentido a la muerte y, por tanto, de asumirla. Joseba, a título general y en tu opinión, ¿qué nos ha revelado el COVID sobre la relación de las sociedades occidentales con la realidad de la muerte? ¿Hemos creado el mundo ya que imaginaba Huxley en 1932? Bueno, en primer lugar, el libro de Huxley a mí siempre me ha resultado un libro, una obra maestra, pero un libro bastante desagradable, ¿no? Lo leí en la adolescencia y me repugnó aquella distopía. Quizá para eso están estas historias, ¿no? Para que sientas esa angustia, ese asco, ese miedo, ¿no? Ahora que lo he vuelto a releer para esta conversación, pues la sensación ha sido similar, ¿no? Hay partes que me siguen doliendo, ¿no? Como la primera vez. Yo creo que no es que hayamos llegado al mundo que imaginaba Huxley, lo que sí que creo es que cada vez más tenemos coetáneos que algunas de las cuestiones que trata Huxley pues les parecería hasta bien, ¿no? Y eso es lo que realmente me produce cierto temor, ¿no? Decía Kundera esto de que las utopías son un paraíso en el que empieza con una pequeña cárcel donde están los rebeldes de esa felicidad, ¿no? Y que pasado el tiempo la cárcel termina siendo el lugar más habitado, ¿no? de ese paraíso. Y yo creo que eso es lo que nos enseña el libro de Huxley, ¿no? Y por el otro lado, la primera pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué nos ha revelado el coronavirus de esta relación de las sociedades occidentales con la muerte? Yo creo que la pandemia nos ha ofrecido algunas claves para entender esa relación que tenemos los occidentales con la muerte. Pero no son los occidentales, ¿no? Hemos visto que todas las sociedades, sean orientales, africanas, están intentando recolocarse, ¿no? Ante este golpetazo que es la pandemia, ¿no? Yo creo que como en casi cualquier momento de crisis, lo que nos ha ofrecido esta pandemia es que esos síntomas que entreveíamos en la vieja normalidad, por decirlo de alguna manera, pues han estallado, ¿no? Nos han estallado entre las manos, y creo que en el caso de la muerte atisbábamos ciertas cuestiones que se han revelado, por desgracia, como un signo de nuestro tiempo, de nuestro momento, ¿no? Y en este sentido yo sobre todo destacaría la muerte como ese fenómeno invisible, ¿no? Es decir, pues ese proceso de modernización de las sociedades modernas pues llevaba a que la muerte cada vez era un fenómeno más invisible, y yo creo que pues con la pandemia esto se ha visto clarísimamente, ¿no? Cómo se ha intentado ocultar, al menos la muerte cercana. La muerte lejana sí que la veíamos más presente, ¿no? En los medios de comunicación, pero la muerte de nuestros compatriotas estaba más oculta, ¿no? Incluso en los primeros momentos, ese silencio que caía sobre la propia enfermedad, ¿no? Es decir, pues ahora rememorando, en los primeros momentos de la pandemia parecía que haber cogido el coronavirus era algo que había que silenciar, ¿no? Que era como una especie de cosa que no se debía compartir, ¿no? Después eso pues ya hemos visto cómo se ha ido pues haciendo más visible, ¿no? Y yo también destacaría la soledad, ¿no? Es decir, pues hay un libro de Norbert Elias que yo creo que es el libro más interesante para repensar la muerte que tenemos. Es un libro muy pequeño pero muy intenso, ¿no? Que se titula La soledad de los moribundos, ¿no? Y yo creo que no hay título más acertado para lo que hemos vivido, ¿no? Esa soledad, incluso en los hospitales en los que sabías que tenías cerca a un compañero o a los sanitarios, pero estabas en la más tremenda soledad, ¿no? Y yo creo que eso también ha chocado con nuestras ansias de inmortalidad. Yo recuerdo que hace 2 años más o menos en la sociedad española estábamos discutiendo más o menos sobre temas de la inmortalidad, y ya no solo si era posible o no era posible, ¿no? Sino cuándo la íbamos a conseguir. Y esto ha sido como un golpetazo, ¿no? Como un golpetazo a esas ansias o fantasías tecnológicas poshumanistas del transhumanismo, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo lo que ha revelado es la invisibilidad, esa búsqueda de una muerte aséptica, y después que en la sociedad moderna cada vez más la muerte personal termina siendo una experiencia
cercana a la soledad, ¿no? En contraposición con lo que ha sido históricamente, que ha sido más un fenómeno comunitario, social. Álvaro, no sé cómo lo ves tú. Hemos creado este mundo que imaginaba Huxley. ¿Cómo ha afectado el COVID a la relación de nuestras sociedades? Claro, cuando hablamos de nuestras sociedades también hay que decir que pecamos un poco de occidentalcentrismo, ¿no? En este sentido, porque no es lo mismo como, aparte de que tradicionalmente, y esto Joseba luego si acaso nos puede explicar un poquito más en profundidad, ¿no? Cómo nos enfrentamos desde Occidente a la muerte, cómo se enfrentan, por ejemplo, en Oriente, cómo se enfrentan las sociedades africanas, ¿no? Pero Álvaro, volviendo a ti, ¿cómo crees que nos ha cambiado esto en nuestra relación con este fenómeno inevitable? Hay una idea que ha mencionado Joseba y que yo creo que es muy interesante, porque es la idea, digamos, la idea madre de la que luego pueden deducirse todas las demás. Y es que cuando irrumpe la pandemia, llevamos unos años de una especie de fe absoluta en el avance tecnológico, empieza la singularidad, el transhumanismo, humanos mejorados, esa serie de ideas que son muy complejas, que como decías tú, Javi, en la introducción, asumen la muerte como una enfermedad y por tanto como algo a tratar. Y eso, en términos más antropológicos, al final acaba conllevando que la muerte desaparezca, es decir, que se convierta en lo que decía yo, sea una especie de fantasma que sabemos que planea, pero al que no atendemos. Y de golpe y porrazo nos encontramos con el Palacio de Hielo de Madrid, nos encontramos con esas imágenes, las pocas imágenes que hemos podido ver por gracias a periodistas que han conseguido hacer su trabajo de ataúdes en una fila que parecía interminable. ¿Os acordáis también de esos comunicados que hacía, pues yo no sé, no me acuerdo si era la patronal de las empresas funerarias o típica organización de las empresas funerarias que englobaba a un buen número de ellas, diciendo que estaban colapsados? Entonces, esas imágenes, además, en un mundo tan audiovisual, la foto esa del Palacio del Hielo, que yo creo que salió, no, creo que salió en El Mundo, claro, de repente nos enfrentan de golpe contra un hecho que, por otro lado, es anómalo que hayamos olvidado. Es decir, y esto yo creo que Joseba es experto y nos lo puede explicar mucho mejor. La muerte siempre ha formado parte de la reflexión del ser humano en el arte. ¿Cuántas obras de arte hay que representan el momento de la muerte? Y en un momento anómalo, quizá también fruto de una secularización, etcétera, etcétera, eso desaparece. Y empezamos a hablar de humanos mejorados. Y ese paradigma de fe tecnológica se rompe. Se intenta, ahora estamos, creo yo, en una reconciliación a través, bueno, de todos los avances técnicos de las vacunas, la ciencia, el valor que se le está dando a la ciencia, pero sin esa fe en el avance tecnológico. Eso por un lado. Por otro, decía Joseba que se ha convertido en una especie de fenómeno invisible, la muerte, a raíz de la pandemia. Y es verdad que casi, al menos en España, las autoridades han tratado de no mostrar la muerte. Y de hecho, si os acordáis de la ceremonia aquella que se organizó en el Palacio Real, fue una ceremonia muy, muy aséptica. No ya porque fuera civil o no, sino el propio diseño. También limitado por las circunstancias de contagio sociales. Sí, pero uno puede pero deducía que aquello era un homenaje a los españoles fallecidos por el COVID por el contexto. Pero podía ser cualquier otra cosa. No había un elemento de no ya personalización, porque han sido cientos de miles los fallecidos, pero sí, hombre, de adecuación a las causas de ese fallecimiento, a los motivos que hacían necesario ese homenaje, ¿no?
Vamos con Juan Carlos. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Cómo hemos cambiado? Pues fíjate, yo creo que Huxley nos lleva a un elemento de cruce de culturas que Joseba lo ha planteado, yo creo que acertadamente. Yo solo puedo. Él era un estudiante, fue un estudiante de Eton, es decir, de la escuela más tradicional y más clasista europea, y 20 o 30 años después le entra esas ganas de aprender la cultura oriental, va a India y se convierte en un gran valorador de la cultura oriental, ¿no? Y yo traigo esta colación para que veamos las recientes imágenes de las muertes masivas en India, ¿no? Con esas incineraciones masivas que causan verdadero impacto, ¿no? Ver a cientos de cuerpos incinerados casi en una ceremonia pública de la muerte, frente a lo que ha sido en el mundo occidental, y voy a poner el ejemplo típico de España, donde la muerte no ha existido. El COVID, la muerte ha desaparecido, eran cifras. Pero no hemos visto personas hasta... hablaba Álvaro de la portada famosa del Mundo, que fue extremadamente objeto de críticas, y luego un documental que se hizo y que sus realizadores tuvieron grandes problemas para pasarlo para hacerlo público, y las televisiones no lo quisieron hacer, porque se mostraba las UCIs por dentro, los hospitales. Es decir, podríamos ver los efectos de la enfermedad y cómo eso culminaba necesariamente la muerte, ¿no? Bueno, en España nada. Hasta en las imágenes del Palacio de Hielo la muerte no existía. La COVID era una enfermedad terrible que producía unas cifras. Y Álvaro ha mencionado el acto de homenaje a las víctimas. No era un acto de homenajes a las víctimas, y perdonarme un poco la butad, fue un acto de homenaje a unas cifras y un elemento no aséptico. Fue de una frialdad pavorosa. Si nos ponemos a pensar, fue un acto casi degradante de lo que significó la muerte y decenas de miles de muertos en este país. Pero no se ha producido digamos, una conmoción social extremadamente fuerte por el hecho de que en todos los países del mundo occidental se haya muerto. En el mundo occidental se han asumido, bueno, como una consecuencia, digamos, de una enfermedad, y que es algo más o menos natural, con lo que hay que apechugar y ya está. Entre otras cosas porque se han muerto esas personas que todos asumimos que se deben morir, que son los mayores, ¿no? Y ahora en esta última ola, que ya estamos muriendo más jóvenes, no sé si va a cambiar la percepción social. Pero bueno, se ha asumido de una forma casi descomprometida y bueno, asumiéndolo sin ningún problema. Porque en realidad lo que hemos escondido es la muerte masiva y le hemos quitado todo significado a la muerte. David. Bueno, pues un poco, yo creo que hemos coincidido los tres. Además, la intervención de Joseba ha sido de estas intervenciones que Joseba, tenemos que seguir hablando una hora. Que bueno, seguro que salen más cosas. Yo sí quería subrayar dos comentarios que ha hecho Joseba. Uno es, no ha sido Joseba, ha sido Álvaro. Esto de ocultar la enfermedad, casi ocultar que uno tenía el COVID. Y uno puede razonar, bueno, claro, uno tiende a ocultar que lo tiene porque se contagia. Y además no es la primera vez que ocurre. Con el SIDA, que fue otra gran pandemia global, ocurrió lo mismo. Aquello se ocultaba, las víctimas lo ocultaban porque además no se sabía cómo se contagiaba, se sabía que era letal. Y sin embargo, yo creo que tanto en el caso del SIDA como en el caso del COVID hay algo más. Hay un deseo de ocultar el dolor en sí mismo. Porque el mismo proceso, por ejemplo, lo vemos con el cáncer. Y el cáncer no se contagia. Y sin embargo hay esta presión social, que además las víctimas de cáncer, es una cosa que es recurrente que lo hablen. Por ejemplo, no sé si os acordáis, hubo una campaña, creo que fue a raíz del caso de Esperanza Aguirre, en el que las víctimas de cáncer de mama se las animaba a que lo dijeran. Se las animaba a normalizar el cáncer. Oiga, usted no tiene ni que sentir vergüenza ni que sentirse mal. Es un proceso, digamos, natural. Y pues bueno, de hecho lo que hay es que publicitarlo para buscarle soluciones. Y sin embargo, el instinto occidental, yo creo que es el de ocultar que
que uno está enfermo, que uno está sufriendo. Yo creo que estamos sometidos a una presión para ocultarle a nuestros conciudadanos que el dolor existe. Y además es una presión que se siente de una forma muy íntima a nivel incluso individual. Y que en el caso del COVID, no sé si estáis de acuerdo con esto, se ha visto exacerbado porque las principales víctimas han sido abuelos. Además, abuelos que estaban... Y le ocurre a la vejez como al cáncer. Hay un tratamiento, no sé, Joseba, si tú coincides con esto, que hay un tratamiento de endiosamiento de la juventud y de búsqueda de la juventud eterna. Además, en redes, por ejemplo, es muy notorio el éxito que tienen estos abuelos que de repente se presenta el abuelo con una chupa de cuero y exhibiendo comportamientos que uno no asocia con la madurez. Hay casi una infantilización, ¿verdad? Que no sé yo si tú esto lo interpretas como parte del mismo fenómeno de ocultamiento. Entonces se une que tenemos a los abuelos metidos en las residencias, que todos sabemos por qué, es una serie de, bueno, están mejor tratados, hay una serie de presiones económicas, pero es un fenómeno, de la residencia, que es un fenómeno muy occidental y muy moderno. Intentamos disfrazar la vejez de segunda juventud. Y luego llega la pandemia y sobre quien incide con especial virulencia es sobre este grupo social. Y mi sensación es que todo se ha salido de madre, más de lo que incluso estaba ya salido de madre, que ha subrayado todavía más esa negación que aparece, yo creo que es la clave del texto de Huxley, esa evitar lo desagradable en todos los niveles y en todo momento. De hecho, en el libro se drogan directamente para evitar el dolor. Y luego un último apunte, y lo recoge quien decida, Javier, que para eso reparte la pelota. Yo creo que la segunda, dos claves más. Una es la antimodernidad. Esto de lo que hemos estado hablando son fenómenos modernos. Nos vamos a sociedades premodernas y esto no ocurre. Porque la vejez, por ejemplo, está perfectamente integrada. Los abuelos se mueren en casa. Y se da por sabido que uno mantiene el contacto vital con los abuelos hasta el final de sus días. De hecho, es un compromiso generacional de unas generaciones con otras. Y el segundo elemento que está desconectado, y no sé si voy a distorsionar, pero bueno, no está desconectado, sí que está conectado, es el fenómeno de la pobreza. Porque habéis hablado de cómo en la India se ha tratado de otra forma. Bueno, Perú es una sociedad completamente occidental y en Perú tenían los muertos en la calle. Veo cabezas que se mueven, Perú es una sociedad completamente occidental. Y a ver si se nos van a enfadar nuestros oyentes peruanos. Y el caso es que en Perú se encuentran con que no tienen los medios para gestionar el volumen de muerte y los muertos están en la calle, que no los pueden recoger. Y eso obliga a un tratamiento completamente distinto de la muerte y de la situación. Entonces yo no sé si los fenómenos de modernidad y confort económico se alían el uno con el otro para llevarnos a esta situación de negación del dolor, que es un poco a lo que va Huxley. Al final, precisamente, David, es lo que comentas y creo que Huxley precisamente vertebra las dos cuestiones que tú has comentado ahora en tu elocución, ¿no? Por una parte está la cuestión del soma como droga y tú has mencionado para evitar el dolor, ¿no? Sí, para evitar el dolor, pero al final la evitación del dolor es un medio para un fin, que es el avance social, el progreso social, el progreso económico, el tener una sociedad estable, una sociedad feliz, ese mundo feliz, ¿no? que titula el libro y que, si no recuerdo mal, es a su vez una cita de Shakespeare. Y al final son los dos elementos que están presentes, ¿no? en el libro de Huxley, la evitación del dolor, pero como un medio para construir este mundo aparentemente utópico, ¿no? Y no sé, en este caso, Joseba, si tú coincides en esto, ¿no? que venía diciendo David, ¿no? La huida del dolor en general, ¿no? Que la muerte solo es un exponente, quizá el más grande por lo inevitable,
pero no deja de ser un exponente y que se ha exacerbado o se nos ha ido de madre, como también decían, no sé si era Álvaro o Juan Carlos anteriormente, ¿no? Con estas imágenes y con estas cifras que salían uno y otro día y otros 300 muertos y otros 400 muertos y otros 200 muertos, y esas imágenes, por ejemplo, que también decía Juan Carlos, ¿no? de las piras masivas en India. Yo creo que la muerte es un problema de vivos, valga la redundancia, y va unido a dos claves, que es la vejez y la enfermedad, ¿no? Y yo creo que va unido a lo que estábamos comentando del dolor, ¿no? Desde antiguo, es decir, estoy pensando desde Buda, Epicuro, todas las sociedades al final han tenido que conjugar esas tres dimensiones, ¿no? De la existencia, que es la muerte, que es la vejez, que es la enfermedad. Yo creo que, también lo decía Juan Carlos antes, ¿no? Estamos en un momento histórico en el que en esta búsqueda de la muerte aséptica, al final no es que sea aséptica, es que es la total frialdad, ¿no? Y en el fondo es una especie de negación de nuestra condición en estos términos, ¿no? Y también, recogiendo lo que ha dicho David, yo creo que es también interesante plantearse que muchas veces se dice la muerte nos iguala a todos. No, yo creo que la mortalidad, la conciencia de que vamos a morir es lo que nos iguala. La muerte no, la muerte personal no nos iguala, ni mucho menos, ¿no? No es lo mismo morir en las calles de Perú, de Senegal, o morir en un hospital en España, en Italia o en Estados Unidos, ¿no? Juan Carlos. Yo creo que luego hay otro elemento que me parece importante. En relación ya con lo que ha pasado, o por lo menos la percepción que podemos tener sobre el COVID, es esta idea de que la cantidad ha despersonalizado, ¿no? Ha habido tal avalancha en tan poco tiempo de muertes que hemos preferido centrarnos en el número más allá que en la persona. Y no le hemos puesto ni cara ni ojos, ni siquiera le hemos puesto el nombre a los muertos. De hecho, ni siquiera los hemos contado, como Dios manda, valga la redundancia. Y luego hay otra cosa que me parece interesante que ha planteado David, que es la idea esta de la modernidad y la pobreza. Y esa relación, tratamos igual si los muertos hubieran sido jóvenes, bellos, atléticos y ricos, que si son abuelos a los que todos asumimos que bueno, ya están en la edad final de su vida y por tanto la muerte nos conmueve menos y porque la aceptamos más, no lo digo en términos personales sino en términos sociales. Pero claro, también es verdad que en determinados países la muerte, la pobreza hace que la muerte sea mucho más vivida y mucho más personalmente vivida. Los ves en la calle, en la India tú ves a la gente que se muere en un río y está ahí, y la muerte es un proceso casi callejero. En Occidente la muerte es algo escondido, es algo a lo que ponemos paredes, a las que metemos primero en una residencia, luego en unos hospitales y luego los llevamos a las morgues pero es un proceso casi clandestino, donde al muerto lo ve la familia y punto, y no mucho más, ¿no? Bueno, hemos perdido, frente a hace a lo mejor un siglo, la muerte era, en España, por ejemplo, era mucho más algo presente y estaba en las calles y estaba en las casas, se ponía el muerto, se velaba. Es decir, que lo que hemos hecho es un proceso, yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de desarrollo. A medida que la sociedad se desarrolla, tiende a considerar que determinadas manifestaciones de la vida son imperfecciones. Lo es la enfermedad y, por supuesto, que es la muerte. Por tanto, vamos a evitarlo. Y yo creo que esa es la esencia básica de Huxley, del libro de Huxley, que todos los elementos de imperfección deben ser quitados. ¿Y cómo? De forma artificial a través de las drogas, pero también de forma artificial dando la apariencia de una vida placentera que impida que la gente perciba que la vida no es perfecta. Hay una frase del libro de Huxley que a mí me gusta mucho. Está en una conversación y le dice el protagonista a una de las chicas. Le dice, bueno, ¿y tú crees que somos felices? Dice la otra, por supuesto somos felices. Puedo ser feliz como quiera y cuando quiera.
Y le dice el protagonista, le dice, hombre, pero a lo mejor no has buscado alguna otra forma de ser feliz que no sea la que nos dicen de disfruta de sexo y drogas, que nos le faltaría la cosa que era de los años 30, sexo, drogas y rock and roll. Pero la cosa, ¿puedes ser feliz de otra forma? Es más, ¿te has planteado ser infeliz? No, porque la imperfección no forma parte de la felicidad que Huxley criticaba, que era la felicidad un poco de esta sociedad un poco alienada que describe desde los años 30. Una sociedad absolutamente infantilizada, ¿no? De hecho, es lo que en el libro luego el Salvaje critica constantemente, ¿no? Claro, es que la infantilización es esa, y que es lo que antes, no sé si decía Joseba o David, la infantilización viene de ese culto a la juventud, de la efebocracia como un elemento puro. Tú eres bueno tal si eres joven, y la juventud se convierte en un valor en sí mismo. Evidentemente hace que lo imperfecto sean todos los demás, aquellos que tienen algún defecto, que tienen algún problema o que han pasado la edad que se considera propia de la manifestación cultural actual. Ha dicho algo, David, que yo quiero insistir. Es decir, cómo esa cosa casi ridícula del abuelo que se hace viral porque o se pone una chupa de cuero o se pone a bailar de una forma completamente absurda. Es decir, y el comentario en miles de medios de comunicación es que tiene un espíritu joven. Oiga, pero con 90 años no tienes un espíritu joven, tienes un espíritu de persona de 90 años. Y el valor debería ser que una persona de 90 años pueda hacer lo que quiera. No, lo que nosotros trasladamos son los valores de la juventud a esa persona para darle valor, ¿no? Como si una persona de 80 años pues, no tuviera valor en sí misma, salvo que se retrotraiga a estas actitudes típicas del mundo infantilizado. Álvaro, ¿qué querías apuntar? Al hilo de lo que tanto Joseba como David como Juan Carlos han comentado, yo en la obra de Huxley hay dos detalles que yo creo que la definen perfectamente. La expresión que es habitual en la obra de "oh Ford mío", en vez de "oh Dios mío", "oh Ford mío", que además creo que va muy bien y es muy reveladora de cómo estaba la situación quizá antes del COVID. Y luego hay otro elemento que me parece que es un detalle que, si quieres, de estos aspectos técnicos que tienen las novelas distópicas, que dice que 1 gramo de soma sirve para eliminar 10 sentimientos negativos, es 10 sentimientos melancólicos, es decir, tiene los mismos beneficios que el cristianismo y el alcohol, sin sus efectos secundarios. Entonces, ese creo que es un detalle que además, cogiendo la imagen que ha puesto Juan Carlos sobre la mesa de la India y de las diferencias entre el mundo desarrollado y el que está en vías de desarrollo, y el papel que juegan los valores tradicionales, el sentido de trascendencia en cada una de las sociedades, creo que explica muy bien nuestra relación con la muerte. Es decir, cuando Huxley plantea el soma y te dice que te quita todos los efectos secundarios del cristianismo, pero te da todos sus beneficios, en el fondo lo que nos está diciendo ahora es: oye, yo te estoy presentando una alternativa científica, tecnológica, ¿no?, a todas las creencias anteriores con las que se ha dado sentido a la muerte. O sea, realmente la muerte es un hecho difícil de comprender en términos personales, en términos humanos, es muy difícil de entender. Y las creencias religiosas, los valores trascendentes le han dado esa explicación o han ayudado a incorporar esa realidad a la vida humana, ¿no? Entonces, en el momento en el que desaparece y lo convertimos en un hecho, no sé cómo decirlo, un hecho que hay que aislar, que nos incomoda, necesitamos sucedáneos, necesitamos somas que nos ayuden a comprenderlo, porque sigue estando presente, ¿no? Eso porque
creo que ese es un tema que además yo lanzo joder, si lo queréis recoger, que creo que me parece muy interesante, sobre todo en el mundo post-pandémico. Es decir, creo que estamos demasiado metidos en el presente como para intentar adivinar cómo va a ser el mundo después de la pandemia, ¿no? Pero que quizá podríamos, como esto también es una conversación, es un divertimento, joder, pues podríamos elucubrar, ¿no? O sea, ¿qué papel va a tener la tecnología? ¿Vamos a volver a la situación previa a la pandemia de fe respecto a los avances tecnológicos? ¿Va a haber una recuperación de esos valores trascendentales que daban sentido a la propia finitud de la vida, incluso al dolor? Esa es, yo creo, para mí, a lo mejor es cosa personal mía por obsesiones personales, pero creo que es como una de las grandes preguntas, ¿no? Es una de las grandes preguntas que para mí surgen después de todo lo que hemos vivido y de lo que nos queda por vivir, gracias a Dios, cada vez menos, ¿no? Joseba, ¿cómo lo ves? Yo voy a continuar con las obsesiones, ¿no? Particulares. En este caso, yo creo que, y está unido con lo que decía Álvaro ahora, ¿no? Uno de los elementos que tiene que ver con este proceso histórico que estamos viviendo, de largo recorrido. Yo creo que cuando hablamos de las mentalidades y estamos hablando de la enfermedad, del envejecer o de la muerte, pues es que son hechos culturales, ¿no? Y que yo creo que estamos en un proceso de resignificación, ¿no? Es decir, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la vejez? ¿No? Una de las cuestiones que a mí más me llamaba la atención, sobre todo en redes, ¿no? En estas cuestiones, es que pues antes de la pandemia estábamos pensando en poder vivir 120 años, 140 años, alargar nuestra vida lo máximo posible, y de repente llega la pandemia y muchas personas de 60 años que se sienten jóvenes, que tienen ese discurso, después descubren que están en ese nivel de cuidado, ojo, que... Y yo creo que eso ha sido un golpetazo, ¿no? Un golpetazo. Creo que también a nivel tecnológico, técnico, científico, esa idea de progreso continuo, yo creo que ha sufrido un golpetazo, ¿no? Y que va a haber por lo menos al medio plazo, una gran desconfianza, ¿no? Y lo estamos viendo con las vacunas, la vacunación, los procesos, ¿no? Yo creo que esas ansias, ¿no? De progreso técnico, pues bueno, van a recular un poco, ¿no? Y yo creo que ahora es mi obsesión, ¿no? Un elemento que está muy relacionado con la muerte, pero también creo que con la enfermedad y con el dolor, es que si vivimos en este mundo de hacer invisible la muerte, una muerte más atomizada, estamos perdiendo la dimensión comunitaria, ¿no? Lo decíais antes, ¿no? Lo hemos dicho antes, y esa dimensión comunitaria se asentaba en rituales. Y yo creo que lo que nos hacen falta es, no sé si construir nuevos, reconstruir, y en el mundo feliz de Huxley también aparece eso constantemente en ese universo, ¿no? Ese choque cuando van a la reserva y se encuentran a personas haciendo rituales. Pues yo creo que esa dimensión de ese símbolo en el fondo que es comunicar sin palabras, la hemos perdido, ¿no? Y creo que eso, al desdibujar todo ello, pues también nos quita muchas de las herramientas que teníamos para enfrentarnos al dolor, al sufrimiento, a la muerte, porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Antes, pues siempre hemos sido rebeldes ante la muerte, siempre hemos tenido temor hacia la muerte, pero sí que existía una comunidad con sus rituales que intentaban, pues como decía Philippe Ariès, ¿no? Este historiador de la muerte también tan atípico, domesticarla, domarla, ¿no? La muerte se convertía en un fenómeno salvaje, pues se intentaba, pues a nivel comunitario, colectivo, domesticarlo. Y yo creo que ahora estamos en un proceso contrario. Antes la muerte el proceso biológico era muy salvaje, pero la comunidad domaba esos miedos, y ahora estamos al revés. La biología, la técnica ha conseguido que domemos la biología más o menos, aunque después nos llevamos estos sustos de la pandemia, pero la muerte se nos presenta como algo muy salvaje. Y yo creo que la clave está en que nos faltan rituales. Y unido a esta falta de los rituales, yo creo que vivimos en una era del yo autoconstituido, en el que yo marco todo, yo me construyo, y la relación se ha perdido, ¿no? Esa importancia de la relación, y yo creo que va a esta pérdida de los rituales, que es lo que nos está, pues, haciendo que la muerte cada vez sea más salvaje para nosotros.
mencionabais, Joseba, Álvaro, la cuestión de la tecnología, ¿no? Y mencionábamos también en la introducción pues la cultura popular, no solo el mundo feliz de Huxley, sino también Alter Carbon, ¿no? Mucho más moderna, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en cómo en los últimos pocos años, 2, 3, 4 años, hay 4 productos de la cultura popular que entroncan la tecnología y la muerte a un punto de prácticamente la negación, ¿no? de la misma muerte. Por un lado tenemos una comedia, The Good Place, que nos cuenta el más allá, la vida en el más allá, que está menos ligada con la tecnología, pero nos da una visión particular de la muerte, pero sobre todo tres series. Una estrenada en los últimos meses, Upload, de Amazon. Además, las 3 que voy a comentar van un poco en la misma línea, que es al final descargar la identidad real de una persona en el mundo virtual para que no haya una muerte como tal, para que la conciencia de la persona trascienda a su propio cuerpo, ¿no? Digamos, esa alma religiosa pase a un terreno virtual, negando pues, lo que es la experiencia propia de la muerte, ¿no? Además, en Upload, con un componente capitalista muy fuerte de cómo después de muerto, en función del plan premium o no premium que tengas, puedes disfrutar en el más allá de determinados servicios o bienes que no puedes disfrutar pues, si tienes menos ingresos, ¿no? Pasa lo mismo en Years and Years, y pasa lo mismo en uno de los episodios de Black Mirror, donde lo mismo, al final lo que hace es descargar la conciencia, ¿no? Al final, lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, en la ciencia ficción, es una negación de la muerte, a mi entender, a través de la tecnología, ¿no? Y retomo lo que venías comentando, Joseba, de la ritualización, ¿no? Que creo que es una cuestión muy interesante. También eso, lo mencionaba, me parece que ha sido Juan Carlos también antes, ¿no? Cómo ahora ya escondemos la muerte, cómo los hospitales, las residencias, cuando fallece una persona, el cadáver, el féretro sale por la puerta de atrás. Nunca está en primera fila, ¿no? Y además, cuando vamos conduciendo por la carretera y ves un coche fúnebre, tienes esa aprensión, ¿no? De ese momento de decir, desagradable, ¿no? Hemos perdido el vínculo que también mencionaba Joseba, de esa cercanía a la muerte, ¿no? Lo hemos convertido en algo muy aséptico. No sé, David antes levantaba la mano, no sé si tiene algo que ver con esto que comentamos. Sí, bueno, tenía muchas porque han salido muchos temas distintos, pero me quería centrar, porque lo habéis comentado todos, en el tema de la tecnología y cómo la forma en que la tecnología nos intermedia en nuestra relación con la muerte. Mi impresión es que esta es la clave. Si lo pensáis, si nos vamos, por ejemplo, a la obra de Peter Bruegel y El triunfo de la muerte, en el que la muerte es en masa. Bruegel está reflejando una de las oleadas de peste negra y es una muerte en escala bíblica. Y sin embargo, cuando tú observas el cuadro, se percibe perfectamente la escala, la masificación de la muerte, y al mismo tiempo se las arregla para que esa muerte sea muy personal. Cada una de las figuras que representa el cuadro tiene personalidad propia. Y sin embargo, si nos aproximamos a la gripe española, por ejemplo, las imágenes que tenemos de la gripe española, aquí ya aparecen todos los muertos amontonados, cubiertos. Además, yo creo que el caso de la gripe española es importante porque es probablemente la primera pandemia industrializada, que además viene inmediatamente después del primer fenómeno de muerte a gran escala industrializada, que es la Primera Guerra Mundial, que se sale de madre ya en la Segunda Guerra Mundial con Auschwitz, ¿verdad? Y la industrialización de la muerte a gran escala se ha normalizado. Lo que está diferenciando, pero es que me he ido ahora, pero lo que diferencia nuestra percepción de la muerte en la gripe española de nuestra percepción o de la percepción de la muerte que tenía Peter Bruegel es que hay una intermediación tecnológica. La muerte de la gripe española nos llega a través de fotografías, la muerte durante la peste negra nos llega a través de la representación artística pictórica. Cómo hemos gestionado nosotros la muerte durante el COVID, yo creo que ha sido una aceleración del proceso que vivimos durante la gripe española y durante la propia Primera Guerra Mundial. En mi caso personal, mi vecino de la puerta de al lado falleció víctima del COVID. Es el de la puerta de al lado, ¿eh? Y yo lo percibí a través de la televisión.
Porque además se produce en el COVID, que creo que es un proceso muy interesante, con la cuarentena y un proceso de aislamiento, y en el fondo, como yo interactúo con mis vecinos, es a través de la tele. No ha habido una completa ausencia de esa ritualización a la que hacía referencia Joseba, en el sentido de que no ha habido un funeral, no ha habido incluso darnos un abrazo con el vecino. Yo me enteré 2 semanas más tarde, pues es que no hablaba con él. Y además el impacto fue como un puñetazo en el estómago. Porque dos días antes lo había visto subir y bajar a este señor por la calle y de repente se muere y no se entera nadie. Claro, el COVID plantea esta situación de ¿cómo diría yo?, de profundización de procesos que venían ocurriendo antes. Esta atomización de la que hablaba Joseba, que yo creo que es fundamental, de cómo el contacto, y además también lo comentábamos cuando hablamos en el episodio de Hannah Arendt, cómo la tecnología nos separa, que se supone que debía ser medios para unirnos, para implementar la cohesión social, para facilitar la comunicación, y en realidad se ha convertido prácticamente en un obstáculo. No sé cómo lo veis. Álvaro, ¿cómo lo veis esto? Levantabas la mano. Sí, yo o sea, estoy muy de acuerdo, David, con lo que dices, porque es verdad que hay una intermediación entre el arte, primero el arte, luego la tecnología, y eso es verdad que ayuda a despersonalizarlo, ayuda a percibirlo, si quieres, más lejano, y luego es verdad que las circunstancias particulares de este año y medio que llevamos han contribuido también, ¿no? Por lo que tú decías, al final no hemos podido hacer unas muestras de cariño, de afecto, gente, bueno, esos relatos terribles, ¿no?, que todos escuchamos, que todos tenemos cerca, de personas que han fallecido en UCIs, atendidos por personal sanitario, que por mucho esfuerzo que le pusieran de afecto, de cariño, de calor, pues al final no eran la madre, no eran el hijo, no eran el hermano de la persona. Y eso que es un relato terrible, al que yo creo que no hemos atendido en general, no tenemos una conciencia clara, salvo precisamente o los familiares o el personal sanitario que estaba ahí, ¿no? No tenemos una conciencia clara de lo terrible que tiene que ser afrontar ese momento en una completa soledad, ¿no? Y eso creo que quizá cuando haya pasado un poquito más de tiempo, habría que hacer un esfuerzo por general, habría que hacer un esfuerzo por recuperar esas historias en toda la potencia de la palabra, con mayúsculas, para no olvidarnos de que eso está ahí, ¿no? Yo quería introducir un tema nuevo, pero veo que Joseba quería hablar, entonces espero a que Joseba diga, y ya, si me deja Javi, introduzco un tema nuevo que creo que es interesante. Sí, no, simplemente por lo que estabais comentando, cómo esa experiencia de proximidad y de lejanía en relación a la tecnología y la muerte, me venía a la mente esas experiencias, sobre todo en abril, que hubo entre sanitarios para intentar localizar a familiares y comunicar con el moribundo a través del móvil, ¿no?, o de una tablet. Y creo que esa experiencia dice mucho de lo que estábamos hablando, ¿no?, de este tiempo contradictorio tecnológico que vivimos, que incluso yo creo que lo que decíais, ¿no?, recordar y hacer memoria de esto debió ser una tragedia, ¿no? Esos familiares que podían estar conectados con el moribundo, pero sabían perfectamente que eso no era lo que querían, ¿no? Y no sé si ayudaba, hacía más daño, eso habría que escucharles a ellos, ¿no? Pero que la experiencia tuvo que ser durísima. Y creo que, como decías, Álvaro, no podemos perder ese tipo de experiencias porque nos dicen mucho de lo que somos también, ¿no?, y de lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Sí, Joseba ha usado una palabra, en términos sanitarios, ¿no? Y a mí me gustaría introducir un tema, estamos hablando de la muerte, del dolor, del sufrimiento, que es el rostro más amargo de todo lo que estamos viviendo, más doloroso, pero vinculado directamente al hecho de la muerte, del dolor y sufrimiento, también tenemos
relatos asombrosos de compasión, de amor, de afecto, de entrega. Joder, que a mí no me gustaría, o sea, me gustaría no terminar este episodio sin hablar también de eso, ¿no? Porque creo que si tenemos que resignificar la muerte, como comentaba Joseba, joder, si tendemos a eso o vamos a eso, creo que deberíamos hacerlo teniendo en cuenta también no solo lo amargo, sino también todo lo hermoso que se produce en torno a la muerte. Esto parece contradictorio, pero no lo es. Pues lo comentaba Joseba, ¿no? Sanitarios que a lo mejor después de estar en turnos de 18, 20, 24 horas, se dedicaban a buscar familiares, a ver cómo podían acompañar a la víctima del COVID en esos momentos, cómo podían hacer que esos momentos fueran más crueles. Y eso es que me parece un gesto de tal hermosura, de tal entrega, que joder, me gustaría que si Javi, que es el que dirige esto, nos permite que tratáramos y sobre todo que pusiéramos en valor, ¿no? Porque, joder, al final uno piensa en todo lo que hemos vivido en este año y medio. Joder, es que hace año y medio estábamos en otra cosa, joder. Y hemos descubierto, pues eso, el valor de todo el personal sanitario, que como estábamos acostumbrados y para nosotros no es algo extraordinario ir a un hospital, que te atiendan, joder, de repente nos damos cuenta de toda la humanidad tan plena que han demostrado tantas y tantas personas en este año y medio, joder, que yo creo que hay que poner en valor y reflexionar en torno a eso, porque creo que puede ser el punto de inicio de una reflexión más profunda en torno a nuestra relación con la muerte. Entonces, como Javi me dice que sí con la cabeza y me da permiso, lo lanzo ahí para que vosotros, que sois los sabios, bueno, pues aportéis luz sobre esto. Fíjate una cosa, Álvaro, porque estabas hablando y yo estaba pensando, no, es todo mucho más deprimente. Porque has mencionado la palabra sanitario como persona que se ha hecho cargo de ese rol, ¿verdad? ¿Cuántas veces las has podido mencionar en tu intervención? Muchas, no sé. ¿Y cuántas veces hemos mencionado a apoyo espiritual? Sí, sacerdotes, sacerdotes, taxistas, Sí, o sea, tanta y tanta gente. Sí, pero Álvaro, lo que yo voy es lo que has dicho, no lo que querías decir, sino lo que has dicho. Y cuando hemos percibido a la muerte en los hospitales, primero que ha sido una muerte masificada, y segundo que ha sido una muerte que se ha seguido tratando con una cierta frialdad mecanizada. No. Yo no recuerdo ninguna imagen de un sacerdote. Sí, pero yo sí. digo un sacerdote católico. Eran sobre todo los médicos, los sanitarios, adoptando un papel que no les corresponde. El médico está para curarte. El que tiene que cuidar de tu salud espiritual es otra persona. Con otras habilidades, con otras capacidades. Y yo creo que, por lo menos la percepción que he tenido yo, que puede ser muy personal, es de nuevo subrayar esa incapacidad absoluta de nuestros sistemas sanitarios, en este caso, de introducir ese elemento. Es que las capillas en los hospitales están medio tapadas. Cuando tradicionalmente esa dimensión ha estado en todos los sitios donde había una cierta proximidad con la muerte, había un sacerdote. Estoy pensando incluso en los militares. Todos los servicios militares del mundo mundial tienen servicios religiosos integrados dentro. Y sin embargo aquí ha habido un ocultamiento que yo, a lo que voy un poco, que habéis pasado de puntillas, y además me ha llamado la atención porque habéis pasado de puntillas, que es a la desacralización, a la secularización de nuestras sociedades, que es lo que nos está provocando, en cierto modo, esta dificultad para gestionar la muerte. De nuevo, el homenaje a las víctimas. A mí me llamó mucho la atención la secularización. Porque, oye, se podía haber hecho un evento multirreligioso en el que tú das cabida a distintas sensibilidades o a todas. Pero no, por lo que se opta es por eliminarlo. Por hacerlo lo más aséptico y científico posible. Quería introducir esto, que va relacionado con lo que habla y que yo creo que es irreversible. O que en todo caso vamos hacia una reconfiguración del hecho religioso, de la espiritualidad.
Y bueno, lo otro me voy a callar y sí le voy a pedir a Javier, por favor, 5 minutos al final, ¿vale? No sé qué os parece esto último que he dicho, que va contrario a lo que dice Álvaro, que era más optimista que yo. Para variar. Yo me pondré, como soy el mayor, me pongo en medio de los dos. Porque yo creo que en realidad hay que ponerse en medio de los dos. Ahora, evidentemente, yo creo que más allá de los elementos de secularización, lo que hay es, y el impacto en el parto en el caso de la muerte, es la ruptura del concepto de trascendencia. Es decir, socialmente lo que tiene un peso importante es que la muerte ya no es la puerta hacia otra vida, sino que es la puerta a la nada. Y por tanto, bueno, cuando acaba la muerte, pues acaba la vida, pues la muerte es el punto final de la vida, que no es el inicio de la vida sagrada, eso es un elemento que ha tendido a desaparecer. Yo creo que ese es el impacto de la secularización en el caso de la muerte, y que le ha quitado pues ese elemento de ritualización comunitaria, de compartir sentimientos, porque evidentemente cuando tú piensas que la vida es el punto final, también individualizas el sufrimiento y bueno, cuando acaba, pues acaba y ya está. Es casi una experiencia personal, no es una experiencia comunitaria, porque en gran medida la cultura más tradicional, la idea de la muerte era casi de alegría, porque el finado pasaba a una vida mejor, ¿no? Pero también es verdad que, y yo creo que el COVID y toda la pandemia nos ha permitido ver cómo esa ausencia que dice David de elementos trascendentes, religiosos, la ausencia del cura en el pues ha intentado ser suplida por los sanitarios, y yo creo que eso sí que lo han intentado hacer. Desde un punto de vista de sus posibilidades, en una hecatombe absoluta y con un trabajo multiplicado por 50, pero sí que lo han intentado hacer. Decía Joseba, la de las tablets. Bueno, es un gesto de humanidad. Y yo creo que es un gesto de humanidad que ha sido extremadamente amable y sentido por los sanitarios, que han trascendido en muchos casos su papel casi funcional en las sociedades actuales de yo curo y ya está, y no hago nada más. Bueno, pues han intentado cubrir otros elementos que las circunstancias impedían ser cubiertas. Y yo quiero acabar y lo decía Álvaro, yo creo que tenemos que ser optimistas en una cosa. Fijaros que Huxley, y no hemos hablado de otro elemento que es muy importante, no lo hemos contrapuesto a 1984, la otra gran utopía o distopía de ese momento. Pero en 1984 es el totalitarismo a través del sufrimiento, ¿vale? Huxley es el totalitarismo a través de la banalización de la imperfección y de la búsqueda banal de la felicidad. Y en los dos casos, la salida a esa distopía o la rebeldía a esa distopía viene por dos elementos. Uno, la sensación intrínseca de la libertad, la búsqueda de la libertad como ese elemento que te lleva a no aceptar ni el mundo inducido a través de una comedura de tarro brutal a través del sufrimiento como en 1984 o de la sociedad de los placeres de Huxley. Y la otra es la búsqueda de esa emoción humana, no de la emoción en el sentido más primario del término, sino de la emoción de que las personas sentimos y necesitamos ser personas y tenemos sentimientos hacia los demás, tenemos elementos empáticos. Y las dos distopías lo que buscan es la ruptura del elemento empático. Y la salvación de las dos distopías es precisamente la empatía. Y yo creo que este es digamos, la enseñanza básica. Incluso y lo trasladamos al ámbito del COVID, todo el desastre que ha sido en la gestión en todos los países, de todo lo que de la hecatombe humanitaria brutal, hay un elemento que yo creo que dentro de cuando dejemos de tener el impacto inmediato de la enfermedad, sacaremos adelante como un elemento positivo, que es la idea de la empatía hacia el otro, no del abandono hacia el otro que lo hemos tenido indudablemente en la manifestación hacia la muerte. Pero yo creo que reverdecerá un elemento de empatía hacia el otro y de preocupación por los demás. No sé si me ha quedado demasiado buenista, pero es que realmente creo que es así. El propio Huxley, por retomar lo que dices, Juan Carlos, en un libro que saca en la década de los 50, que es Nueva visita a un mundo feliz, contrasta
su novela de Un mundo feliz con 1984, ¿no? Y va marcando esas diferencias. Es una lectura muy, muy interesante, ¿no? David, te damos estos 5 minutos que pedías y no, le quiero pasar la palabra a Joseba, sí. Sí, yo solo una cuestión, perdón, no te había visto. Hablando de lo ritual y la secularización, yo no he usado conscientemente todo lo que tiene que ver con la trascendencia y con la secularización, porque creo que el problema está ahí, es decir, en la falta de rituales, y sobre todo en la falta de ningún tipo de necesidad hacia esos rituales, porque yo estaba pensando principios del siglo XX, todo el movimiento anticlerical, ¿no? Yo he trabajado sobre este mundo, todo el movimiento anticlerical cuando produce toda una ritualidad en los enterramientos civiles, está generando una ritualidad que va contra la ritualidad eclesial en este caso, pero sí que había esa necesidad de generar, ¿no? Que lo estudió muy bien Jiménez Lozano, ¿no? en su libro sobre la muerte civil, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos encontramos, en este momento de cierta ruptura, es que ya no es que sea trascendencia, no trascendencia, ritual, religiosa, no religiosa, sino que no existe esa necesidad. Y en relación a la muerte, yo creo que tiene mucho que ver con que ya no hay ese interés por lo que hay después. No, es que no hay nada, ya está. Pues vamos a intentar vivir bien, vivir jóvenes todo el tiempo posible y ya está. Y no necesitamos más para pues eso, domesticar, vuelvo a decir la palabra domesticar la muerte, ¿no? Y yo creo que me permito cerrarme, en este caso, mi participación, ¿no? Es decir, jugando un poco con las palabras, yo creo que tenemos la obligación moral de ser mortales, porque yo creo que la experiencia de la mortalidad, esa conciencia de que vamos a morir, es un acontecimiento que es, en esencia, lo que, no sé si colorea, matiza toda nuestra experiencia del deber, ¿no? Yo creo que en los dos puntos, el inicio, el nacimiento y la muerte, hablan mucho de ética, de moral, y yo creo que necesitamos necesitamos ser mortales para ser morales, ¿no? Para tener esa experiencia del deber. Y creo que muchas veces lo intentamos negar, o al menos socialmente se intenta negar esta experiencia, ¿no? Intentamos ser como los héroes clásicos, los dioses clásicos, ¿no? No somos mortales, somos inmortales, o queremos ser inmortales. Pues yo creo que la muerte no solo es un último episodio biográfico de una persona, sino que es lo que al final tiñe toda nuestra existencia. Epicuro decía algo así como que en todos los momentos de felicidad, la conciencia de que vas a morir empaña esa felicidad. A mí me parece que es lo contrario, que en esos momentos de felicidad saber de tu finitud es lo que engrandece esos momentos, ¿no? Decía Juan Carlos antes también todo el tema de la libertad. Yo creo que la libertad en el fondo es saber que ríes y que lloras, que eres feliz y que a veces sufres, ¿no? Eso es realmente lo que hace libre a las personas, y yo creo que Huxley va ahí, ¿no? Y en el fondo John el Salvaje lo dice en alguna conversación, ¿no? Es decir, pues esa búsqueda de la felicidad por encima de todo, sin saber muy bien tampoco lo que es la felicidad o qué queremos decir con felicidad, lo que en el fondo hace es evitar que seamos libres, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Que tenemos el deber moral de ser mortales. Además, en el caso de John el Salvaje, que creo que además es uno de los pasajes más desagradables, él llega a recurrir a la flagelación, porque se tiene que infligir sufrimiento a sí mismo para recordarse que la vida es compleja y que el sufrimiento y el placer van de la mano, y cuando elimines el sufrimiento también estás eliminando el placer. Además, esto lo dice expresamente. Yo aquí hay una cosa que voy a sentir contigo en el espíritu con el que disiento de Álvaro, que es un poco también para dejarlo, porque lo ha cerrado muy bien Joseba. De hecho, yo iba a introducir otro elemento que solo lo voy a mencionar. No lo voy a introducir, pues ya se nos va esto de hora. Pero yo voy así y dejo la pregunta en el aire, porque tú pones el énfasis en la ritualización. Y además has dicho una cosa muy inteligente, cómo se están generando rituales paralelos que lo que hacen es secularizar rituales religiosos. Por ejemplo, las comuniones civiles, las bodas civiles. Últimamente tenemos también las celebraciones de divorcio. Lo que estamos es generando un nuevo proceso de ritualización paralelo. Y a mí esto lo que me hace pensar
y lanzo la pregunta y seguro que Joseba tiene una respuesta y no le vamos a dejar que la conteste. La idea es que vuelva y además vuelva un poquito cabreado y con ganas de hablar. Y es que yo creo que en el fondo la ritualización es una forma de gestión de lo desconocido. Y lo que el ser humano necesita no es del ritual en sí mismo, sino de esa dimensión trascendente. Y el ritual es un mecanismo de manifestar esa trascendencia. Luego yo creo que en el fondo el énfasis no es en la ritualización en sí, además ya vemos cómo vamos generando rituales paralelos, sino esa necesidad de trascendencia que la modernidad, con su espíritu científico y tecnológico y material, está destruyendo. Y resulta que no lo puede destruir porque el ser humano es como es. Y es consustancial a la humanidad esa búsqueda de trascendencia. Jolín, que solemne me ha quedado. Y qué pedante. Y luego ya una última cosa y lo dejo de verdad. Hay un tema que lo hemos que no lo hemos tocado y que yo casi que creo que da para un podcast y voy a emplazar a Joseba, sobre todo si no está de acuerdo con lo que yo he mencionado, que espero que no lo estéis, se enfade, porque no le vamos a dejar contestar, que es el entretenimiento, que es central a la obra de Huxley, A un mundo feliz, porque hemos mencionado el Soma, pero el Soma solamente es una parte de este entontecimiento civilizacional. El Soma es una parte, pero el otro pilar fundamental es el entretenimiento. Huxley se inventa la televisión por cable, porque se lleva el cine a casa, y además una televisión sensorial, con sonidos, con sensaciones físicas, con olores, y él enfatiza mucho cómo el entretenimiento se utiliza para banalizar. El entretenimiento se puede utilizar para todo. Netflix se puede utilizar para muchas cosas. Y nuestra civilización lo utiliza para banalizar la muerte. En parte la serie esta que ha mencionado Javier, The Good Place, a mí me parece absolutamente terrorífica por esa dimensión de banalización del más allá, de convertirlo en una especie de parque temático. A ver, es una comedia. Entonces, solamente quería dejar esto del entretenimiento sobre la mesa, y pues hasta aquí ya me callo. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí con esa invitación sobre la mesa para Joseba. Muchísimas gracias, Joseba Louzao, por acompañarnos y enseñarnos en este programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme y yo emplazado quedo, sin problema. Me quedo con una frase muy interesante que has enunciado, ¿no? La muerte no nos iguala a todos, lo que nos iguala es la mortalidad. Aprovechamos para recomendar además tu último libro, La Guerra Civil Española para Dummies, ya disponible en sus mejores librerías, ¿no? Como dirían aquellos. Gracias también a Juan Carlos Jiménez, Álvaro Petit, a David Sarias. Con este programa terminamos la serie de 5 episodios dedicados a reflexionar sobre la afectación del coronavirus en los distintos ámbitos de la sociedad, y si se han perdido alguno, pueden escucharlos en El Independiente y en las principales plataformas de podcast. Recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y en la cuenta de Twitter @culturpol. Les habló Javier Collado. Quiero terminar con una cita de Huxley, pero de su propio análisis 2 décadas después de su obra cumbre, como mencionábamos antes. En su libro Nueva visita a un mundo feliz, el autor dice: tal vez las fuerzas que amenazan actualmente a la libertad son demasiado fuertes para ser resistidas por mucho tiempo. Sin embargo, tenemos el deber de hacer cuanto podamos para resistirlas. Con esta cita les dejamos, les esperamos dentro de 15 días en un nuevo capítulo de Culturas Políticas. Hasta entonces, un saludo.